Buenas noches, estimados jóvenes. Buenas noches, estimada tutora Ochoa Marixa. Soy el alumno Saca Tenor de Israel de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho de octavo semestre. Esta charla o capacitación es de Practicum 2, el cual se va a hablar sobre la... Eso va más enfocado a los estudiantes, a los jóvenes, para que sepan los derechos que tienen y se puedan defender ante cualquier dificultad que tengan en la vida y que sepan qué derechos nomás tienen los jóvenes, el cual voy a presentar unas diapositivas y espero que pongan mucha atención. Muchas gracias. ¿Me avisan si está compartiendo la pantalla? Sí, sí se observa, Damián. Continúa, por favor. Garantías de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador, la fase 2. Autor, mi persona. Derechos de los jóvenes en el Ecuador. Normativa del tema del proyecto se basa en la Constitución del Ecuador, Derechos de los Jóvenes, Ley de la Juventud, Políticas Públicas, Tratados o Instrucciones Internacionales. Introducción. La Constitución del Ecuador en el artículo 39 establece que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Los contenidos. Los derechos son un conjunto de facultades o privilegios, libertades o valores, principios o reglas que poseemos las personas, sin distinción de ningún tipo. Estos derechos se orientan a la consecución de una vida digna de los seres humanos y se encuentran regulados por el derecho positivo. No obstante, algunos se encuentran contemplados solamente por el derecho natural. En el derecho positivo los encontramos en la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, el Ecuador. El Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Debemos resaltar que en la legislación, Ley de la Juventud, como norma de la legislación, establece sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los jóvenes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral, social, económico, educativo e incluso plasma sus obligaciones como entes sociales, políticos y humanos del Ecuador. La presente Ley de la Juventud, en el artículo 1, nos habla que establece su ámbito de aplicación, que reconocen los particulares de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en la misma del sistema jurídico que promueven el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Para los efectos de la presente, la ley se considera joven a todas las personas comprendidas de 18 y 29 años de edad. También en sus demás artículos nos da la complementariedad, es decir, los mecanismos de promoción y garantía de derechos que establecen son adicionales a los existentes en la legislación nacional, en las declaraciones, pactos, convenios e instrumentos internacionales vigentes
en la aplicación de la norma más favorable. En todos los casos se aplicarán las normas más favorables para la vigencia de los derechos de las y los jóvenes. Todo esto nos habla que el Estado garantiza a todos los jóvenes una vida digna y tienen derecho, y asimismo el Estado tiene que garantizar cada derecho que se cumpla y no sea vulnerable. Vamos a hablar sobre los principios fundamentales de los jóvenes, la ley de la juventud. El artículo 6, titularidad de todos los derechos. Las y los jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho en pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, tanto a nivel individual como colectivo. El artículo 7, naturaleza de los derechos y garantías. Los derechos y las garantías de los jóvenes son inherentes en la condición de persona y por consiguiente son de orden público, interdependiente, invisibles, irrenunciables e intransigibles, y en los casos en que sea aplicable, imprescriptible. Se reconoce la intangibilidad de los derechos. Artículo 8. Nos habla de la equidad de género. Todas las políticas, programas y proyectos que se desarrollen en relación a los jóvenes deberán promover la plena vigencia del principio de la equidad de género, entendiéndole por tal el reconocimiento de la igualdad de los derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. Artículo 9. Plena participación juvenil. Las y los jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que les interese o afecte, especialmente en el diseño y evaluación de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen el desarrollo y en el bienestar de la comunidad. Artículo 10. De la diversidad de los pueblos se reconocen las particularidades de las y los jóvenes pertenecientes a las nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y su derecho a vivir de acuerdo a sus prácticas culturales. En ningún caso estas prácticas culturales pueden violar los derechos de las y los jóvenes. Artículo 11. Deberes de los jóvenes. Las y los jóvenes tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en las leyes, especialmente las siguientes derivadas en la convivencia familiar y social. Amar a la patria y defender su integridad. Respetar los derechos humanos de todas las personas, luchar por las que no se conculque. Promover el bien y anteponer el interés general al interés particular. Respetar la honra ajena, trabajar con eficiencia, estudiar y capacitarse, practicar la justicia y solidaridad, propugnar la unidad en la diversidad y la relación intercultural, rendir en la sociedad a las cuentas y a la autoridad conforme a la ley, denunciar y combatir los actos de corrupción, colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad, preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente, estudiar, ejercer la profesión o oficio con sujeción a la ética, conservar el patrimonio cultural y natural del país, cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los del uso general como aquellos que se haya sido expresamente confiados, asumir las funciones públicas con el servicio a la comunidad. Artículo 12 nos habla de la definición de las políticas. Las políticas de la promoción de los derechos de las y los jóvenes son un conjunto de directrices de carácter público emitidas por los organismos competentes dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de los jóvenes. Artículo 13. Principio de descentralización de las políticas. Las políticas, programas y proyectos para los y los jóvenes deberán considerar el principio de la descentralización, desconcentración y participación ciudadana, es decir, reconocer de manera efectiva las necesidades de los y las jóvenes de cada localidad en condiciones de cada una de sus comunidades.
Las personas adultas, mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénico. Entre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria tenemos a los derechos de las personas adultas y adultos mayores, los jóvenes, derechos de la movilidad humana, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, personas usuarias y consumidoras. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. La Convención Iberoamericana de los Derechos Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre en el año 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008, con el propósito de ampliar y especificar derechos contemplados en la Convención en función de las realidades juveniles contemporáneas. El OIG significa Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica. Impulsó en el 2016 su actualización a través de un protocolo adicional que fue firmado en el mismo año en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Gracias a este proceso de fortalecimiento y difusión, el Pacto Iberoamericano de Juventud que fue aprobado en la Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado y de Gobierno. Conclusión del proyecto. El Estado reconocerá a los jóvenes y a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. La Comisión Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y capaces de ejercer responsabilidades, así como una gran variedad de las disposiciones relacionadas con la vida digna, en cual se desprenden los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, pues toda esa variedad de derechos que en el Ecuador ha reconocido en la Constitución y específicamente en esta convención, pues deben ser políticas públicas de Estado y no únicamente de cierto gobierno de turno, ya que los jóvenes son considerados como personas y grupos de atención prioritaria. Las políticas deben ir enmarcadas al reconocimiento de necesidades, la igualdad de oportunidades, de la diversidad reconocida en la Constitución, ya que somos un país intercultural y plurinacional, donde que existe la participación de los jóvenes en la formulación de las mismas, ser reconocidos por el principio de libertad, ya sea este de pensamiento, conciencia, expresión, organización o participación. En todo este accionar existe el engranaje fundamental para que podamos vivir con dignidad, pues son los derechos humanos. Las políticas deben profundizar en los temas centrales para el desarrollo integral de la juventud, educación, empleo, salud y participación, y deben incluir la atención a los problemas críticos de la juventud, movilidad humana, violencia, racismo, identidad, drogas. Toda esta información para que tengan más conocimiento que investigar se puede encontrar en la Constitución del Ecuador, Derechos de los Jóvenes, en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, la Ley de la Juventud, y aquí existen los links para que puedan investigar y puedan tener más conocimiento. Muchas gracias por su atención, estimados jóvenes. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, bien, Saca. Muchas gracias por la disertación del tema, sí. Aquí hagamos una pausa para que puedas tú, para ver si el otro tema en mención, entonces para que procedas a continuar con la grabación, dar fin a esta grabación del tema.
para que nos ayudes con el otro tema. ¿Qué te parece? Y al final hacemos las aportaciones de cada uno que tengamos alguna situación al tema o alguna interrogante. Sí, la voy a... ¿Ya estará listo? Oh, no, un momentito.